yo soy Aranzo Campo y a nombre de Florencia de Rodas y como cada semana recuperamos la memoria noticiosa de ECO, el primer sistema informativo de habla hispana del mundo. Vamos con esta transmisión especial del 30 de marzo de 1993 bajo la conducción de Rigoberto Díaz. Una organización terrorista se adjudicaba un atentado contra el World Trade Center de Nueva York. En España estaba en alerta al cumplirse un año de la desarticulación de la organización terrorista ETA. El plan de paz para Bosnia, elaborado por Cyrus Vance y David Owen, era rechazado por los serbios bosnios. Crisis económica en Bulgaria dificultaba que el Partido Socialista regresara al poder. Israel cerraba una vez más la frontera con la Franja de Gaza. La presidenta de Nicaragua, Violeta Barrios, iniciaba una visita oficial a El Salvador. Esta es la narración original. En Nueva York, el diario The New York Times dio a conocer un comunicado a través del cual una organización terrorista se adjudica el atentado contra las Torres Gemelas. El comunicado, recibido por el diario New York Times días después del atentado sobre el World Trade Center de Nueva York, adjudicándolo a una organización denominada Quinto Batallón del Ejército de Liberación, no convence por completo a algunos peritos que participan en las investigaciones, trascendió hoy aquí, contradiciendo versiones circuladas por el diario neoyorquino este fin de semana sobre los posibles vínculos entre el comunicado y los 5 individuos aprehendidos en relación con el atentado. William Kunstler, abogado de Ibrahim El-Gebrauni, detenido por oponer resistencia y atacar a un agente mientras su domicilio era cateado, afirmó que las autoridades no habían establecido que el comunicado fue redactado con una máquina de escribir propiedad de su cliente. De ser así, Kunstler precisó que El-Gebrauni ya hubiese sido acusado de participar directamente en el atentado. El-Gebrauni es el único de los 5 detenidos que no ha sido responsabilizado de la explosión en la que perecieron 6 personas y miles más fueron lesionadas. El New York Times informa que recibió por correo el comunicado 4 días después del atentado ocurrido el 26 de febrero y que este fue entregado de inmediato a las autoridades que investigan el caso. En días recientes se dijo que los investigadores contaban con evidencia incontrovertible sobre la autenticidad y procedencia del comunicado en relación con los individuos capturados hasta ahora, quienes, por cierto, han mantenido su inocencia. Además de adjudicarse el atentado, el Ejército de Liberación exige la suspensión de la ayuda militar, económica y política estadounidense a Israel, el cese de relaciones diplomáticas entre estos países, así como cualquier interferencia norteamericana en los asuntos internos de las naciones del Medio Oriente. Si estas disposiciones no son acatadas, advierte el comunicado, los más de 150 miembros del Ejército de Liberación llevarían a cabo misiones suicidas contra blancos militares y civiles dentro y fuera de los Estados Unidos, incluyendo instalaciones nucleares. El comunicado responsabiliza al pueblo norteamericano de las acciones de su gobierno e invita a la participación de revolucionarios de todo el mundo. Al calce aparece una firma Al-Farik Al-Rohn Abu Bakr el-Meca, que traducido del árabe significaría más o menos el teniente general Abu Bakr de Meca. Las autoridades, por su parte, han descartado la seriedad de dichas amenazas. Algunos expertos afirman que el tono del comunicado corresponde más a una organización secular que a algún grupo religioso. El nombre Abu Bakr, por ejemplo, es muy común y probablemente se trata de un nombre de guerra. Por último, la búsqueda de un sexto sospechoso sigue adelante. Se dice que este individuo compartió un domicilio con Mohamed Salameh, acusado de haber arrendado el vehículo que transportó el explosivo. En España, al cumplirse el primer aniversario de la desarticulación de la cúpula de la organización terrorista vasca ETA. En España, las fuerzas de seguridad permanecen en estado de máxima alerta al cumplirse el primer aniversario de la desarticulación de la cúpula de la organización terrorista vasca ETA, cuyo escenario fue esta casa de campo en la localidad de Bidart, al sur de Francia, coincidiendo con esta fecha en la que fue detenido el máximo dirigente de ETA, Francisco Mújica Garmendia, alias Paquito, y otros 3 líderes, entre ellos los expertos en explosivos y en recaudar información. En el País Vasco, al norte de España, en la autopista de Bilbao, la Guardia Civil descubrió y neutralizó un coche con más de 70 kilos de explosivos que iba a ser trasladado a Madrid para que el comando de la capital española lo utilizara para un sangriento atentado.
Mientras tanto, en París continúa el juicio contra la cúpula de ETA, donde los líderes de la banda terrorista son juzgados por pertenecer a asociación de malhechores. ETA, con 34 años de vida y 25 años de cometer crímenes, tiene en su historial el haber asesinado a 789 personas. El plan de paz para Bosnia de los mediadores Cyrus Vance y David Owen continúa siendo rechazado por los serbios bosnios. Las autoridades serbias de Bosnia han recibido hoy un mensaje de los ministros de Defensa de la Alianza Atlántica y del desaparecido Pacto de Varsovia, en el que se les solicita que firmen el plan Vance-Owen para poner fin a la guerra en la antigua Yugoslavia. Los serbios bosnios se mantienen inflexibles en su negativa a firmar el plan que les imposibilita su deseo de agrupar bajo un mismo territorio las conquistas realizadas el año antepasado en la guerra de Croacia y las de la campaña de Bosnia. Pese al alto al fuego en los frentes bosnios, han proseguido los enfrentamientos, si bien su intensidad ha bajado considerablemente. Las luchas continúan asimismo en Croacia, no solo en el enclave serbio de Krajina, sino también en el puerto adriático de Zadar. La crisis económica que enfrenta Bulgaria desalienta al Partido Socialista para volver al poder. En ese edificio de la Ópera de Sofía ha sesionado la Asamblea Nacional del Partido Socialista Búlgaro excomunista. En la ópera anticipaban de broma algunos socialistas: daremos un espectáculo mucho mejor que el que presentó la coalición anticomunista búlgara en su asamblea hace 2 semanas. Pero los delegados socialistas no estuvieron para bromas. Este partido sigue teniendo el mayor número de militantes en el país, pero el número va bajando. Miles de sus miembros se preguntan quiénes somos y a dónde vamos. Los socialistas no quieren volver al poder ahora, en este periodo de dura crisis económica, pero tampoco quieren dejar el poder a sus adversarios anticomunistas. Por eso apoyan de momento, como el mal menor, al actual gobierno búlgaro, teóricamente anticomunista, pero prácticamente neutral. La Asamblea postuló que la renovación del partido es irreversible. Una pujante corriente crítica de perfil socialdemócrata quiere que la renovación sea verdadera y radical. Y ante el incremento de la tensión en Israel, el gobierno judío dispuso nuevamente el cierre de la Franja de Gaza. Un colono de un poblado israelí vecino de la Franja de Gaza fue asesinado esta tarde por desconocidos. El ataque se produjo junto al invernadero en el cual cultivaba frutas y verduras. Se supone que los autores del hecho fueron árabes que llegaron al lugar, el cual se encuentra dentro de los márgenes de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza fue cerrada nuevamente al paso de palestinos que trabajan en Israel. La medida se adoptó por temor a que se produzcan encuentros violentos por parte de israelíes que quieren tomar venganza por los últimos incidentes, en los cuales han muerto numerosos civiles. Hoy tuvieron lugar los funerales de un israelí que fue asesinado por trabajadores árabes que construían su casa. Después del entierro se llevó a cabo una manifestación en la que se pidió al gobierno tomar medidas drásticas para controlar el terrorismo. La presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro, inició una visita oficial a El Salvador. Violeta Barrios de Chamorro, presidenta de Nicaragua, arribó a El Salvador en visita oficial de 2 días para tratar aspectos de la integración centroamericana. La mandataria nicaragüense y su delegación fueron recibidos por el presidente Cristiani y su gabinete en Casa Presidencial, donde se le rindieron honores de Estado. En su intervención, la mandataria nicaragüense agradeció la invitación que le hiciera el gobierno salvadoreño. Al realizar esta primera visita oficial en la República de El Salvador, expreso mi confianza en que las excelentes relaciones que existen entre nuestras naciones se fortalecerán aún más. Tras sostener una reunión privada con la mandataria nicaragüense, el presidente Cristiani, en conferencia de prensa, dijo que principalmente se abordará la parte bilateral y la incorporación de Nicaragua al Triángulo del Norte, conformado hasta la fecha por Guatemala, Honduras y El Salvador. Es el tema principal y ya lo hemos abordado esta mañana. Es el deseo de Nicaragua expresado la semana pasada de incorporarse
al quehacer de lo que se ha dado en llamar el Triángulo del Norte y a conformar pues un esquema donde Nicaragua participe. Ellos han expresado de que también por su situación quisieran que su ingreso tuviese digamos, alguna parte asimétrica en cuanto a su incorporación. La agenda de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro incluyó una reunión con la empresa privada y visita al Congreso salvadoreño para concluir en horas de la noche con la imposición de la condecoración José Matías Delgado, máximo galardón nacional. Fuga masiva de terroristas en una cárcel de Perú. La negligencia por parte del personal de seguridad de la cárcel de Quencoros del Cusco originó la fuga de 31 reclusos, la mayoría de ellos terroristas. El ataque se produjo cuando una columna de subversivos fuertemente armados, aprovechando que era día de visita y que al interior del penal se realizaba un campeonato de fútbol de la Policía de Seguridad, hizo estallar un camión bomba que derribó una pared y abrió un enorme forado. Inicialmente se contabilizó en 70 los reclusos fugados, pero se confirmó que solo fueron 31, según lo dijo en entrevista exclusiva a ECO el ministro de Justicia Fernando Vega Santagadea. Ha recapturado 4, han fallecido 4 también, 2 delincuentes comunes y 2 terroristas, y han fugado 31. Eso es lo que sé. De los que han fugado hay 4 sentenciados a cadena perpetua, que aparentemente les podrían dar algún grado de importancia a esto, pero no son ninguno líderes importantes. La cárcel de Quencoro, construida en 1967, tenía una capacidad para 1.500 internos, pero su población actual era solamente de 700. Se supo que en Quencoro había 100 reclusos acusados por delito de terrorismo, pero no se precisó si entre los fugados se encuentran estos reos. Esta no es la primera vez que se registra una fuga de este penal. En 1984, 12 miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru lograron huir, en tanto que en 1988 la policía frustró otra fuga masiva al descubrir un túnel de 15 metros que había cavado los reclusos. Fernando Vega Santagadea señaló que lo ocurrido en el Cusco es un error imperdonable que será sancionado con severas medidas. Esos descuidos sí son incalificables. Y en la parte que no me corresponda a mí o le corresponda a la policía, hay que corregir esos errores. Hay errores. La fuga de Quencoro en el Cusco ayer es un error atribuible a los encargados de la custodia. Por otro lado, se informó que a menos de 24 horas de la fuga de reclusos del penal de Quencoro, la policía frustró una fuga similar que venían preparando los internos del penal de Cachiche, en Ica, al sur de Lima, donde se encuentran recluidos criminales de alta peligrosidad. Funcionarios penitenciarios de Argentina califican de menor el motín registrado en una prisión de Buenos Aires. En Argentina, la situación en la unidad carcelaria de Caseros pudo ser controlada por los agentes del servicio penitenciario. En la noche del domingo, los internos que ocupan los pisos 15, 16 y 17 iniciaron un motín. Los reclusos se quejan del maltrato a sus familiares, la mala comida y solicitan también la aceleración de las causas judiciales pendientes. Los reclusos habían denunciado la muerte de uno de los internos. Sin embargo, el juez que intervino indicó que no había ningún muerto. Funcionarios del servicio penitenciario dijeron que se trató de un motín menor sin consecuencias de importancia. En los últimos 3 años, esta unidad carcelaria fue el epicentro de 4 motines. El Ministerio de Justicia difundió un comunicado en el cual se indica que el problema comenzó a raíz de un ajuste de cuentas entre los internos. El mundo en ECO, no se vaya. Este es el documento histórico de ECO, y a más de 32 años, el Papa León XIV llamó el miércoles a los líderes del mundo a que se sienten a negociar para que callen las armas, y afirmó que la Santa Sede está disponible para que los enemigos se encuentren y se miren a los ojos, en su discurso a los representantes de las iglesias orientales. Poco antes de cumplirse una semana de su elección, el Papa expresó que el pueblo quiere la paz, y yo, con el corazón en la mano, les digo a los líderes del pueblo: reunámonos, hablemos, negociemos. La guerra nunca es inevitable. Las armas pueden y deben callar, porque no resuelven los problemas, sino que los aumentan. El Papa León XIV dirigió el domingo su primer rezo del Regina Coeli, en español Reina del Cielo. Es una oración mariana en honor a la Virgen María que se realiza el 4.º domingo de Pascua.
Además, pidió una paz auténtica y duradera en Ucrania. Nell'odierno scenario drammatico di una terza guerra mondiale a pezzi, come più volte ha affermato Papa Francesco, mi rivolgo anch'io ai grandi del mondo, ripetendo l'appello sempre attuale: mai più la guerra! Nel mio cuore le sofferenze dell'amato popolo ucraino. Si faccia il possibile per giungere al più presto a una pace autentica, giusta e duratura. Siano liberati tutti i prigionieri e i bambini possano tornare alle proprie famiglie. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció que habló con el Papa León XIV por primera vez desde su elección y lo invitó a Ucrania, país que lleva más de 3 años luchando contra la invasión rusa. Luego dijo en un mensaje en redes sociales: fue nuestra primera conversación, pero fue muy cálida y realmente constructiva. Además anunció que había invitado al Papa a Ucrania, que cuenta con millones de fieles grecocatólicos. El jueves, el presidente Zelensky llegó a Turquía, sede de un encuentro de delegaciones de Rusia y Ucrania encaminadas a una posible solución a la guerra. En Turquía comenzaron las conversaciones entre delegaciones de Rusia y Ucrania, con la mediación del gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan. Se busca avanzar hacia una solución pactada de la guerra ruso-ucraniana. De manera previa, hubo una reunión en la que tomaron parte funcionarios ucranianos, turcos y estadounidenses. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que está dispuesto a reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, tan pronto como lo podamos organizar. En otra información, tras decretarse un alto al fuego entre India y Pakistán, de manera paulatina ha regresado cierta normalidad. Las autoridades de India anunciaron desde el lunes la reapertura de 32 aeropuertos en el norte y oeste del país, tras 6 días de cierre. Y pobladores de la región de Cachemira regresan a sus hogares. Vamos con el reporte de Uriel Arellano. Tras varios días de ataques de las fuerzas indias contra la Cachemira pakistaní y con un frágil cese al fuego acordado este fin de semana, residentes de la zona en conflicto entre las potencias nucleares poco a poco regresan a inspeccionar los daños. Incontables escuelas, mezquitas y viviendas fueron bombardeadas, mientras que otras quedaron completamente destruidas tras 4 días de ataques con drones, misiles y artillería que también acabaron con la vida de al menos 60 personas. 2 दिन पहले यहाँ पे फायरिंग हुई है जिसमें मेरी आंटी शहीद हुई हैं। इंडिया जो अब सीज फायर की बातें कर रहा है, हमें बिल्कुल उस पर यकीन नहीं है। Y aunque desde el pasado sábado existe un acuerdo formal de cese al fuego entre India y Pakistán en la línea de control, llamada así a la frontera de facto que divide a la disputada Cachemira, los habitantes del lado pakistaní denuncian continuos ataques de las fuerzas vecinas. इंडिया का हमें कोई अतबार नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इंडिया सीज फायर हो के भी हमारे पर जुल्म करता रहे और गोलाबारी शुरू है। हम इसके हमारे बच्चे चले गए, हम वापस नहीं आ सकते इस वजह से कि कोई हमें इस पे अतबार नहीं है। कल रात को ये इंडियन आर्मी की तरफ से बॉर्डरों पे फायर दोबारा हुआ है। No obstante, este lunes, las autoridades militares de India y Pakistán tuvieron una conversación tras 48 horas de pactado el cese al fuego con la mediación de Estados Unidos, para poder extenderlo y discutir de igual forma una reducción de tropas de ambos ejércitos en la conflictiva región. Uriel Arellano, Noticias N+. Vamos a hacer una pausa. Qatar ofrece avión de superlujo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Regresamos a ECO. Ya estamos de regreso. La familia real de Qatar anunció que facilitaría al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un avión Boeing 747-8 con un costo de $400 millones para que se use de manera oficial. Es tan lujoso que lo llaman el Palacio de los Cielos. Trump dijo que no debería rechazarse y expuso que el actual avión Air Force One ya resulta anticuado y que el reemplazo, que sería otro Jumbo Jet, se ha retrasado, por lo que Qatar le ofreció uno de obsequio. Has Qatar asked for anything in exchange for that $400 million luxury jumbo jet? And how can the American people be so sure that they will not in the future? When I came back, I said, by the way, what's going on with the Boeings that are coming in? Well, sir, they're way behind, and they are. They're way behind. They were way behind. Another mess that I inherited from Biden. And it's going to be a while before we get them. And I think Qatar
who we've helped them a lot over the years in terms of security and safety. I think they end very, very nicely, and I have a lot of respect for the leadership and for the leader, Qatar. And I think they knew about it because they buy Boeings. They buy a lot of Boeings. And they knew about it, and they said, we would like to do something, and if we can get a 747 as a contribution to our Defense Department to use during a couple of years while they're building the other ones, I think that was a very nice gesture. Now, I could be a stupid person and say, oh, no, we don't want a free plane. We give free things out. We'll take one, too. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emprendió una gira por Medio Oriente. La primera nación visitada fue Arabia Saudita, donde Trump instó a Irán a tomar un nuevo y mejor camino mientras impulsa un nuevo acuerdo nuclear. Expresó que quiere evitar el conflicto con Teherán y dijo que está dispuesto a forjar nuevas asociaciones para un mundo mejor. En la agenda de Trump figuró la situación en Gaza y una posible salida al conflicto. Arabia Saudita expresó su categórico rechazo al anuncio de Israel sobre una incursión y control de la Franja de Gaza y los territorios palestinos. Donald Trump cerró su estancia con la venta de armas por $142 mil millones y Arabia Saudita se comprometió a invertir $600 mil millones en Estados Unidos. Donald Trump después se trasladó a Qatar, donde fue recibido por el emir qatarí Tamim bin Hamad Al Thani. Qatar es el país que le ofreció como regalo un avión Boeing 747 para que sustituya al Air Force One. Además, durante su estancia en Qatar, Trump había expresado su intención de viajar a Turquía y participar de las conversaciones sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, pero desistió cuando supo que no iría el presidente ruso Vladimir Putin. Trump habló de la Franja de Gaza y reiteró que Estados Unidos la convertiría en una zona de libertad y que no quedaba nada que salvar en el territorio palestino. Finalmente, el presidente estadounidense llegó a los Emiratos Árabes Unidos, donde se anunció que ese país invertirá $440 mil millones en Estados Unidos en el sector energético. Y en más de Oriente Medio, fue liberado por Hamas el ciudadano estadounidense israelí Edan Alexander. Los detalles con Emanuel Rosales. Edan Alexander, an American citizen who until recently most thought was no longer living, thought was dead, is going to be released in about 2 hours, actually. Antes de iniciar su viaje hacia Arabia Saudita, Donald Trump confirmó que el ciudadano estadounidense Edan Alexander sería liberado este lunes, gracias a la intervención de su enviado especial a Medio Oriente, Steve Witkoff. They just released a photo of you. You look unbelievable. Wow. You look beautiful. I love you so much. אתה נראה מדהים. I love you and I'm gonna see you like soon. Very soon. Y así ocurrió. Después de 584 días secuestrado, el grupo islamista Hamas entregó a una delegación de la Cruz Roja en Khan Yunis a Edan Alexander, quien fue trasladado a una base de las fuerzas israelíes dentro de la Franja de Gaza. El primer ministro de Israel anunció la suspensión de sus operaciones en Gaza para permitir un paso seguro para la liberación del rehén. Sin embargo, el gobierno israelí aclaró que no se trataba de un alto al fuego. Más tarde, Netanyahu celebró la liberación y aseguró que continuará con su ofensiva hasta conseguir todos sus objetivos. Hamas afirmó que la liberación de Edan Alexander es un gesto hacia Donald Trump y una muestra de buena voluntad para facilitar las negociaciones para un alto al fuego. Casi simultáneamente, Israel confirmó que enviará una delegación de negociadores a Doha. Tras un primer examen médico, Alexander fue trasladado a la base de Reim, ya en territorio israelí, donde se encontró con sus familiares, y finalmente fue llevado en helicóptero a un hospital en Tel Aviv. איזה חזק אתה, אני אוהבת אותך, עידן, יואו, כמה דאגנו. איזה ענק הילד הזה, מי זה? Edan Alexander, con doble nacionalidad y criado en New Jersey, sirvió en la brigada Golani del ejército israelí cuando fue secuestrado durante el ataque de Hamas. Alexander es el primero de los soldados secuestrados el 7 de octubre que es devuelto a Israel por el grupo islamista.
Actualmente, Hamás mantiene secuestrados a 14 soldados israelíes, de los que se cree que 8 están muertos. Entre ellos, Hadar Goldin, que murió en 2014 y su cuerpo ha sido retenido desde entonces. Emanuel Rosales, Noticias N+. Y antes de despedirnos, el Zoológico de Viena, en Austria, ya le dio la bienvenida a 2 nuevos pandas gigantes. Se trata de Lang Jun y He Feng. Ambos nacieron en 2020 en un centro de crianza en China. Expertos esperan que Lang Jun y He Feng se adapten rápido a su nuevo entorno. Por lo pronto, fueron recibidos con la tradicional danza de dragones. Y hasta aquí una emisión más del Archivo Histórico de ECO y la actualidad de la noticia. Yo soy Aranza Ocampo y a nombre de Florencia de Rodas, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos aquí la próxima semana.